Y un placer saludarlos a ustedes. Muchísimas gracias por sintonizar. Buen día, qué honor, y esperamos de todo corazón que la semana sea para usted provechosa. Es una semana muy linda, estamos en vísperas de una celebración muy especial como lo es el Día de la Madre. Así que hay razones para ser agradecidos hoy, razones de sobra, me parece a mí, para ser agradecido con Dios, con la vida, como decían mis compañeros, y con esta bendición de estar vivos, ¿verdad? Creo que es un regalo maravilloso. Vamos a comenzar con un tema bien especial, y me gustaría que usted le ponga mucha atención porque vamos a hablar acerca de la infección en los riñones. Este es un padecimiento más frecuente de lo que usted y yo creemos, y es una condición que, si bien es cierto, puede afectar ambos órganos. Es importante tomar en cuenta cuáles son los síntomas con los que se va a desarrollar. La razón por la que se pueden desarrollar esta infección en los riñones son muy variadas, pero una de las partes más importantes a tomar en cuenta es que hay gente que dice: ¿y esto de hidratarme realmente puede funcionar mucho como para prevenir un padecimiento en los riñones? ¿Cómo debe tratarse una infección en los riñones? ¿Y cuál es la importancia de atenderlo cuanto antes? Porque podría desarrollar una complejidad renal mucho mayor. El urólogo José Ardón está con nosotros para poder desarrollar el tema como debe ser, y le invito a que usted haga sus consultas al Facebook de Buen Día y también al WhatsApp a través de un video 6087-7777. Don José, qué gusto tenerlo aquí en la casa. Don Omar, igual, gracias, Dios Muchas le bendiga. gracias. Y pues Amén. que Dios bendiga a los televidentes. Y qué bueno, pues aquí otra vez para ver qué podemos sacar en claro de este tema. Que estoy seguro así es, porque la gente disfruta y aprende mucho con su forma clara de exponer la idea, doctor. Muchas gracias. Este es un padecimiento más frecuente de lo que uno imagina, ¿verdad? Bueno, obviamente vamos al hecho de la realidad y vamos al hecho del pensamiento de la gente, si podemos poner dos esquinas. Porque es muy común que la gente entre a la oficina, vaya con el urólogo porque está malo de los riñones, ¿sí? Y ese concepto de malo de los riñones es una de las cosas con las que enfrentamos en la consulta a diario. Y obviamente podemos confundir una cosa con otra. Comúnmente la infección urinaria alta, y a eso nos referimos al riñón, generalmente va a estar va a estar ligada al desarrollo de fiebre y escalofríos importantes. Entonces, una persona que tiene una infección del riñón, lo que conocemos como una pielonefritis o una nefritis pura, son los términos médicos correctos, generalmente va a ser una catástrofe porque va a producir dolor, va a producir deterioro de la condición general del paciente. El paciente se va a sentir desde el punto de vista físico muy deteriorado, como lo dijimos, dolor intenso, pero sobre todo, y lo más importante, es el desarrollo de fiebre y escalofríos intensos. Doctor, es importante también comenzar a definir cuál es la función de los riñones, porque uno habla de dolor en el riñón, como usted lo menciona, de infección, pero a veces poca claridad tiene en la función que tienen estos órganos. Obviamente, el riñón es fundamental. O sea, uno debería decir te quiero con todo mi riñón y no con todo mi corazón, porque si hay un órgano noble del cuerpo, aquel que pelea la batalla hasta el final, él se mata por todos los demás. El riñón es capaz de cerrar la cantidad de sangre que le entra, seguir funcionando con una peseta de sangre, hacer un montón de cosas increíbles para tratar de sostener que el cuerpo siga viviendo, si podemos llamarlo de alguna manera. Pero básicamente el riñón filtra, imagínense usted, de cada bombazo del corazón, un cuarto de eso va para el riñón. O sea, el riñón se encarga de agarrar eso y echarle una chaineada a la sangre que pasa por ahí, sacar de la sangre los elementos normales del metabolismo del cuerpo, o sea, los desechos, ¿sí? Lo que sale por la mufla, el riñón lo agarra, se lo mete y lo manda a la orina, mezclado con agua. Ahora, obviamente no puede agarrar toda el agua que le entra y botarla, sino que tiene que aprender también a hacer un balance entre la cantidad de agua que le entra y la que va a mandar a la orina. Otra la retiene, eliminan por esa que botó. Una serie de factores importantísimos que hacen que el riñón esté desarrollando un estado de equilibrio del agua en el cuerpo, de la eliminación de sustancias tóxicas del cuerpo. Pero hay un detalle muy importante que a veces se nos olvida, y es quizá de las cosas más increíbles que ocurren cuando tenemos un padecimiento del riñón. Porque padecer del riñón no quiere decir que me duelan los riñones. Por ejemplo, el paciente insuficiente renal, el paciente que ya su riñón se lesiona en una manera, ¿cómo se llama?, definitiva, ya no es capaz de filtrar. Uno de los detalles que ocurren es que hay una sustancia que se llama eritropoyetina, que es la que, por así decirlo, favorece el desarrollo de los eritrocitos. Y si no tenemos eritrocitos, tenemos anemia, y consecuentemente la anemia
obviamente va a tener una serie de manifestaciones que probablemente la podemos abordar más tarde. Pero básicamente el riñón filtra la sangre. Doctor, le estábamos colocando este gráfico mientras usted daba esta explicación porque también me parece que puede ser un adicional bien interesante sobre la ubicación de los riñones. Hay gente que cuando habla de dolor en los riñones, como usted estaba explicando, a veces describe dolor en la espalda o como en la parte lumbar. Explíqueme. Es que eso obviamente tuvimos una visión anterior, como estamos viéndola ahí. Los riñones están pegados en la espalda. O sea, si ponemos el ombligo adelante, como en esta ¿cómo se llama? Gráfica. Exactamente. Vemos la columna ahí, eso que estamos viendo adelante, de color gris, son los, ¿cómo se llama? Los cuerpos vertebrales, a partir más o menos de la primera vértebra lumbar hasta la quinta vértebra lumbar. Esa parte en que la espalda cambia de nombre, ¿verdad? Entonces ahí están los riñones. Los riñones están a flor de piel, inmediatamente por debajo de las costillas. Entonces cuando uno realmente se toca la parte de la espalda, ¿sí? Y dice, me duelen los riñones, pareciera que tuviéramos riñón. O pareciera, perdón, que tuviéramos razón, porque parece que lo que me estoy tocando son los riñones. Pero no, lo más común, por como ve la espalda, es que hay un músculo que se llama cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar es un músculo que sostiene las vértebras en su posición. Y lamentablemente una de las grandes desgracias que tenemos nosotros es que el día que nos pusimos a caminar en dos pies, pues obviamente agarramos la espalda, la porción lumbar, como si fuera una grúa. Entonces cuando hacemos cosas indebidas, levantamos objetos pesados, tenemos posiciones viciosas a la hora de sentarnos y estar en el computador, toda esa serie de condiciones hacen que este músculo, cuadrado lumbar, se contraiga. Y eso tiende a producir entonces dolor intenso. Si vemos en el siguiente cuadro, la parte anatómica, vemos ahí donde vemos el riñón derecho, del lado izquierdo vamos a ver el riñón izquierdo y puse en esta diapositiva el páncreas delante para que comience la gente a tener una idea. El páncreas está reposando sobre los riñones, el vaso lo vemos arriba, pero entonces comienzan a haber una serie de estructuras que están delante de los riñones conforme yo avanzo hacia la pared anterior del abdomen, hacia el ombligo. Y si eso lo seguimos viendo, vamos a tener entonces los intestinos, el colon, la vesícula biliar y otra serie de órganos más que a final de cuentas, cuando yo tengo dolor, puede ser que me duela del lado derecho anterior y es la vesícula. Puede ser que un dolor de colon clavado bien fuerte ahí en la parte de atrás de la espalda, yo lo interprete como un dolor del riñón, cuando en realidad es el colon el que me está dando problemas. Y así sucesivamente, producto de esta condición anatómica. Ahora, doctor, entrando propiamente en el tema de la infección de los riñones, ¿cuál es una de las causas principales? ¿Qué es lo que hace que se infeccionen? Bueno, obviamente el riñón es muy difícil que se infecte. La vía urinaria, eso es, ¿cómo se llama? Se defiende muy bien. Comúnmente entonces vamos a tener un factor que precipita esta condición y pueden ser varias. Quizá una de las causas más comunes son las piedras. Otra es enfermedades de fondo que van a propiciar el desarrollo de infecciones en términos generales, como puede ser la diabetes mellitus, ¿verdad? Obviamente los pacientes que tienen inmunocomprometidos, pacientes con enfermedad crónica, varias que produzcan problemas de oxigenación, enfermedad, ¿cómo se llama? La obesidad te tiende a producir problemas de propensión a desarrollar infecciones en otro lado. Comúnmente media una condición donde hay reflujo de la orina desde la vejiga y asciende hacia el riñón. En la vejiga es raro que un paciente tenga, ¿cómo se llama?, fiebre o tenga una infección que produzca fiebre. Las manifestaciones de las infecciones urinarias bajas, como hablábamos en un programa anterior, son más que todo la manifestación del ardor, dolor, orinadera, urgencia, frecuencia. Pero la manifestación de la infección del riñón, como lo mencionamos al principio, implica ya un paciente que tiene un dolor que comúnmente va a estar localizado en la parte baja de la espalda, en la región lumbar, en ese sitio, y va a acompañarse, como lo dijimos, de fiebre y de escalofríos. Entonces, siempre que tengamos, por ejemplo, un paciente que tuvo en días previos una sintomatología urinaria de irritación, que estuvo con chistate, con el ardor, la frecuencia, la urgencia, y resulta 3, 4, 5 días después empieza con fiebre y escalofríos, hay que pensar de inmediato que esa infección migró hacia el riñón y compromete la condición. Entonces ya no estamos hablando de una infección urinaria banal como puede ser una cistitis, sino que estamos hablando de infecciones urinarias complicadas, una infección que compromete el riñón y más en un paciente que tenga problemas de defensa, como por ejemplo el diabético o alguien de edad, va a generar una condición que a veces es necesario internar al paciente para poderlo tratar adecuadamente. ¿Quiere decir que una infección en estas partes bajas, vejiga, uretra, uréteres, doctor, podría en algún momento
ascender al subir riñón. hacia Claro. el riñón, de no tratarse bien una infección que podía ser manejable de manera sencilla. Una de las manifestaciones, digamos, porque es una patología muy frecuente en los niños, el reflujo vésico-ureteral. Normalmente el tubito de drenaje del riñón, donde entra dentro de la vejiga, hay como una valvulita ahí que impide que la orina se regrese hacia el riñón. Pero hay niños que tienen defecto en esta valvulita y ese defecto en la valvulita permite el reflujo. Una de las cosas que uno más pelea probablemente en estos niños, obviamente a sabiendas de que esa condición del reflujo uno debería de eliminarla, pero a veces es cuestión nada más de que madure, por así decirlo, el aparato urinario, como que le faltó un poquito de andamio y ladrillos para que aquella cosa se terminara de cerrar. Y a veces usted lo que necesita es que el chiquillo crezca 1 año, 2, 3 años para que aquello funcione. Entonces, lo que lo hace a uno realmente comprometerse en el tratamiento de estos niños es el riesgo de la infección. Lo que uno va a tratar siempre es evitar que el niño haga una infección de riñón, porque cada vez que hace una infección del riñón, haga de cuenta que es como una cicatriz que le vamos a dejar al riñón y eso obviamente le puede pasar un costo cuando llegue a la vida adulta. 8:17 de la mañana. Si usted recientemente nos está sintonizando, el doctor José Ardón es urólogo y viene a hablarnos de una infección que es bastante común en personas de todas las edades, podríamos decirlo, es la infección en los riñones. Si usted podría o descuida más bien una infección en las vías urinarias bajas, como la vejiga, podría en algún momento incluso migrar hacia esta parte alta donde están ubicados los riñones y ya podría estar presentando síntomas como fiebre, escalofríos, entre otros. Si usted tiene una consulta que realizarnos, este es el momento para que nos la haga llegar a través del Facebook de Buen Día y al número 6087-7777 para que el doctor José Ardón pueda responderle de la manera más efectiva posible. Doctor, quería hacerle una pregunta también porque muchas personas asocian las infecciones en los riñones con un olor muy fuerte al orinar. Y entonces cuando están orinando, de repente dicen, por el aroma que tiene la orina, tengo una infección en los riñones. ¿Realmente es un síntoma congruente con una infección en riñones? Por supuesto, por supuesto. Obviamente, los cambios, si retomamos el asunto y pensamos en el dolor de los riñones, que es a veces, como hablábamos, la causa más común de consulta, vamos a pensar que el riñón puede doler por muchas cosas. Puede doler por piedras, puede doler porque está dilatado, puede doler porque me lo golpearon, puede doler porque haya trastornos en el drenaje normal, pueden haber infecciones, como lo mencionamos, pueden haber cáncer de riñón, pueden haber quistes en los riñones. Toda esta serie de cosas va a producir dolor o malestar. Y obviamente las manifestaciones son varias. Y hay cosas que hay que hacer y cosas que no hay que hacer. Entonces, si tenemos olor en la orina, no es el hecho de que si tengo mal o bueno el riñón, es buscar por qué razón, ¿ok? Entonces yo lo que voy a invitar siempre a las personas es hágase un examen de orina y consulte con su médico. No necesariamente tiene que ser un urólogo o un nefrólogo. Si en algún momento, producto de que la cosa se complica un poco, el manejo obliga porque apareció una piedra o apareció una obstrucción del tubito de drenaje del riñón y el riñón está dilatado, o aparece un quiste fenomenalmente grande de más de 12 o 13 centímetros, o descubren que tiene alguna malformación de la morfología de los riñones, entonces ya ahora sí necesito que haya un control de parte de un especialista en el tema. Pero si, por ejemplo, lo que tengo es una infección urinaria que puede ser baja y las características de la orina cambian en el sentido de que tal vez el color de la orina ya no es lo que yo estaba acostumbrado, la veo rojiza, oscura, sedimentosa y además de eso parece que fuera orina de cantina, pues obviamente las cosas andan mal. Y eso puede ser riñón o puede ser vejiga, obviamente problemas obstructivos por causa de crecimiento prostático y otra serie de cosas. De manera tal de que sí, tenemos que ponerle atención al hecho de que las características de la orina cambian. Sí. Otro comportamiento que me llama mucho la atención, doctor, y que leía cuando preparaba la entrevista es que muchas personas tienen la costumbre de aguantarse las ganas de orinar y que esto podría también en algún momento generar consecuencias a nivel de riñón. Uno de los detalles importantes, por ejemplo, volviendo al tema del riñón, antes la gente moría de hidropesía, decía la gente. Sí, la hidropesía no era más que pacientes que a los que la próstata le crecía, tapaba el caño de la orina, la vejiga comenzaba a hacer retención de orina, se vencía. Sí, obviamente los riñones sufrían porque es el desagüe, lo que empieza arriba tiene que salir. Y si no sale, pues obviamente todo el mundo se embalsa y se hace una presa fenomenal. Entonces los riñones terminan dilatándose y literalmente volviéndose bolsas de agua, bolsas hidronefróticas. Entonces sí, si yo aguanto las ganas de orinar, si yo tengo problemas obstructivos urinarios y no orino bien, muchos de estos pacientes terminan desarrollando problemas de deterioro de la función renal. Recientemente operamos un paciente que lamentablemente ya llegó a una condición donde tiene una sustancia que el riñón limpia, que se llama creatinina,
Y esta sustancia que se mide en los exámenes de sangre para evaluar la funcionabilidad del riñón se va elevando en la medida que el riñón va perdiendo su capacidad de filtrar. Entonces, muchas veces estos pacientes elevan esta sustancia, la creatinina, dentro del cuerpo por causa justamente de esa dificultad para el riñón para trabajar. Y a veces les ponemos una sonda, drenamos la vejiga, el riñón se desinflamó y aquello volvió completamente a la normalidad. Entonces, sí, aguantar las ganas de orinar, tener problemas obstructivos urinarios y dejárselo puede llegar a ser que yo tenga un problema renal crónico y eso producir la muerte. ¿Qué espacio hay, doctor, entre un riñón que se infecta a un riñón que ya se enferma de manera permanente? Es decir, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Son patologías diferentes, obviamente, son cosas diferentes. La infección urinaria puedes tener condiciones particulares. Por ejemplo, que ya es raro verlo porque el ultrasonido ha cambiado mucho el abordaje de esto, pero antes, cuando teníamos piedras muy grandotas dentro del riñón y que se dejaban pasar porque tal vez el dolor de esta manifestación, de esta piedra, no es el dolor clásico del cólico terrible que te pone a revolcarte del dolor y te hace pegar brincos y de toda la cosa, sino que era más bien un dolor sordo, con aquella sensación como de peso, como que tienen apretado ahí el riñón o la espalda. Entonces, estos cálculos persistían en el riñón y terminaban desarrollando una pielonefritis particular que se llama jántulogranulomatosa. Y era prácticamente un riñón que se volvió una pelota de pus, ¿verdad? Entonces, eso puede variar cuánto tiempo, pero, por ejemplo, un riñón que está obstruido por causa de una piedra, aunque sea chiquita, en un paciente que comienza a hacer fiebre y escalofríos, es una buena indicación para proceder a cirugía con ese paciente, porque el riesgo que yo le deje una piedra obstruyendo el tubito de drenaje del riñón en un riñón infectado es muy grande a la posibilidad de desarrollar lo que se llama una piohidronefrosis, que es la dilatación de pus dentro del riñón y obviamente el riesgo de que pierda el riñón es muy alto en una condición así. Doctor, síntomas como cansancio excesivo, como retención de líquido, porque hay quienes también se ven las piernas un poquito más abultadas, como hinchadas. ¿Pueden ya hablar de una infección en los riñones o estamos hablando ya de una patología más seria? Ahí estamos hablando ya de insuficiencia renal. Cuando el paciente, hablábamos de la situación, sabemos y entendemos obviamente que el riñón lo que hace es gobernar los niveles de agua dentro del cuerpo. Entonces, yo tomo mucha agua, pero si tengo un buen riñón, el riñón inmediatamente lo que hace es vaciar del cuerpo el agua, como vemos allí, comienza a vaciar del cuerpo el agua que le sobra. Normalmente es común que este edema o esta hinchazón se produzca en los tobillos o en la parte baja de la pierna, porque es por declive nada más, o sea, el agua coge para abajo. Es típico, por ejemplo, en el insuficiente renal que se acostó, como no tiene problema cardíaco, tiene un buen corazón, entonces él se amanece y lo que tiene es más bien la cara hinchada, porque el agua se fue de las patillas para la cara. Pero se pone de pie, se le desaparece de la cara y otra vez se vuelve a ir a las patillas como esto. Comúnmente vamos a verlo así, es bilateral. Cuando un edema como este se presenta en una sola pierna, uno piensa en otro tipo de problemas, comúnmente trastornos de tipo venoso o compromiso del drenaje de la linfa, que puede tener origen en cáncer y otras cosas. Pero cuando vemos esto doble, comúnmente estamos hablando de un paciente que está teniendo problemas en el manejo del agua por dentro. Eso no quiere decir que ya llegó a una insuficiencia renal, puede ser que sea de manejo médico y que lo que necesite es rápidamente tratar de hacerle la corrección necesaria para que las cosas vuelvan a funcionar, pero si lamentablemente no podemos cambiar esa condición o lo dejamos y el riñón se lesiona, ahí hablamos lo que decimos al principio, la eritropoyetina, que produce obviamente los glóbulos rojos, y esto, ¿cómo se llama? Es necesario para el transporte de oxígeno, para sentirme bien, para llevarle oxígeno al músculo de todo el mundo, y por eso es que estos pacientes comienzan a quedarse dormidos en todo lado, o es un cansancio, fatiguidad, les da por marearse en todo lado, ¿cómo se llama? Tienden a tener náusea, vómito, malestar. Esa es la historia clásica del insuficiente renal, de aquel paciente que tiene aspecto terroso, que usted lo ve con un aliento amoníaco, lo huele con un aliento amoníaco. Esas características ya a usted le dicen que ese señor probablemente lesionó sus riñones en forma definitiva. Si yo no atiendo una infección en los riñones, doctor, ¿podría llevarme a este panorama que usted está escribiendo? No necesariamente, ¿no? La infección urinaria, como es una situación aguda, no va a permitirte llegar hasta ese lugar. Comúnmente la obstrucción o enfermedades intrínsecas del riñón, que ya no tienen nada que ver con esto que hemos estado hablando en el programa, sino enfermedades intrínsecas, pielonefritis, glomerulonefritis, otra serie de enfermedades que son de origen médico y que tienen que ver a veces parte de herencia
o intoxicaciones, el manejo de ciertas cosas, etcétera. Eso es lo que típicamente puede hacer. Pero que una infección lleve a una insuficiencia renal raro puede llevarme a perder un riñón, porque perder los 2 riñones por causa de una infección es muy raro. Comúnmente, obviamente, y más en estos tiempos donde la posibilidad del tratamiento con antibióticos y otras medidas es una cosa muy buena, pues ya no vemos lo que ocurría hace unos años. Pregunta una televidente de apellido Corrales, doctor. Hay muchas preguntas. Muchas gracias a toda la gente que está interactuando con nosotros. Pregunta a ella que por qué se da la infección de riñones en mujeres embarazadas y qué se puede tomar en estos casos durante una infección. Ok. Muy importante porque esto es una de las cosas que tenemos que continuamente tomar en cuenta. Es común, por ejemplo, infecciones urinarias dentro del embarazo. Y en el embarazo hay una condición particular, porque digamos, la naturalidad del desagüe de la vía urinaria está alterada por la presencia de un útero gestante. Entonces tiene un bebecito allá adentro que le hace presión a los riñones y también se recuesta sobre los tubitos de drenaje. Y por supuesto que le cabalga encima de la pobre vejiga. Entonces todo el mundo está ahí apachurrado, ¿verdad? Y eso obviamente hace que el drenaje de la orina y todas las condiciones normales se vayan a alterar. Eso favorece el desarrollo de infecciones urinarias y a veces la infección urinaria ni siquiera tiene manifestación. Me refiero al hecho de que el paciente no tiene ni ardor, ni dolor, ni orinadera, pero es importante hacerse periódicamente exámenes de orina en este grupo de pacientes que están embarazadas porque el solo hallazgo de presencia de leucocitos, o sea, de pus en la orina en estas pacientes es mejor tratarlo, porque el riesgo de desarrollar infecciones urinarias altas es muy grande. Luis Rodríguez le pregunta, doctor, si los 2 riñones funcionan de igual forma o puede haber un recargo en alguno de ellos. Puede haber un recargo. De ende es interesante, por ejemplo, cuando hay manifestaciones de problemas en el desarrollo, por ejemplo, y un riñón queda chiquitico, o a veces usted en un niño pequeño por causa de una hidronefrosis, por una estrechez del tubito de drenaje del riñón, resulta que cuando nace ya ese riñón desde el punto de vista funcional ya no funciona y usted lo quita, el riñón contralateral se hace más grande, ¿sí? Entonces tenemos una condición que llamamos riñón vicariante. Normalmente, en condiciones normales, sí, un riñón y el otro riñón más o menos producen exactamente la misma cantidad de trabajo, podemos decirlo. Comúnmente es igual. Pero en caso necesario, un riñón en buenas condiciones se pone las pilas y se hace más grandote. Cuando se presenta una infección, doctor, ¿ocurre en ambos riñones o puede suceder en solo una? Puede ocurrir en ambos riñones, sí, que es menos común. Comúnmente es un solo riñón. Comúnmente vas a tener una patología o una enfermedad asociada, una piedra, reflujo en ese lado, algún trastorno en el drenaje de la orina que favorece entonces que en un riñón se produzca la infección. Es raro que sean los 2 lados. Pregunta acá Teresita Gutiérrez, porque usted lo mencionaba antes, doctor. Usted mencionó la palabra cicatrices en los riñones. Ella quiere saber a qué se refiere con esto y qué consecuencias puede tener, sobre todo en una niña. Los riñones, al igual que el cerebro, por ejemplo, ¿sí? Está formado por neuronas y en el caso del riñón, la unidad funcional de él es el glomérulo. Es el lugar donde la arteria, por así decirlo, pasa por un sedazo la sangre para que se filtre, esa sangre. Y ahí es donde volvamos a decir, el riñón comienza a ahorrar minerales, a ahorrar agua, a ahorrar una serie de cosas y comienza a desechar lo que son productos de desecho. Esa unidad funcional, si se va lesionando, va a llegar el momento en que me voy a quedar sin unidades funcionales. Las cicatrices, a eso es a lo que nosotros nos referimos. Cuando hay una infección urinaria a repetición en un riñón, lamentablemente cada vez que hay una lesión con un proceso inflamatorio, va a tener obviamente como un umbral, va a haber una parte de ese riñón que digamos la porción de inflamación, si yo la trato a tiempo, se desinflama y nada más. Pero si aquello que se inflamó lamentablemente termina muriéndose, como cuando tengamos una infección de esas así, que la piel se ve llena de pus a un lado y alrededor se ve aquello negro, y ya después se ve piel sana, eso es como el umbral. Lo que estaba negro se perdió y esa es la cicatriz. Lo que ya se lesiona en forma irremediable fue lo que, producto de ese proceso inflamatorio, ya pasó más allá de la inflamación, sino llegó hasta la muerte de la célula y esa célula ya no se recupera. Hablaba usted que una de las causas, doctor, de la infección en los riñones podían ser las piedras. Pero quiero saber si una infección en los riñones podría detonar piedras. Claro. Ambas direcciones. De ende hay piedras particulares, o sea, un tipo de piedras en particular que está asociado específicamente a el desarrollo de piedras.
Y hay gérmenes particulares que cuando usted los encuentra, dice, si está este señor aquí en el baile, debe haber una piedra en alguna parte de acá. Sí, eso es posible. Porque he leído, doctor, incluso con todas las personas que nos están escribiendo, que en las mujeres esto es un padecimiento que es frecuente. ¿Ocurre igual en hombres y en mujeres? Por las características del aparato genital urinario, es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. En adulto joven. Cuando llegas a la edad adulta ya eso no, prácticamente se netea y los tienes en igual de condiciones, el desarrollo de infecciones urinarias. Lili Cibaja nos está escribiendo y dice que ella tuvo COVID-19 y le dio una infección bastante fuerte, incluso llegó a orinar sangre, o con sangre, mejor dicho. Le recomendaron un tratamiento y ya ella se siente mejor. Pregunta puntualmente si debería visitar un médico especialista en cuanto cumpla su periodo de cuarentena. Obviamente pensemos, o sea, que COVID tenga que ver con sangrado en la orina, no. O sea, es una enfermedad que es básicamente que afecta a la vía respiratoria superior y hasta donde conocemos no tiene ninguna afectación del tracto urinario. ¿Ok? Entonces pensemos que probablemente el compromiso inmunológico por causa de la infección que esta paciente tenía, si es que esa es una posibilidad. Y la otra es que, qué sé yo, paralelo a eso, por algo casual nada más, haya desarrollado un problema de infección urinaria. Entonces la cistitis hemorrágicas son producto de un cuadro muy severo, comúnmente de una invasión de una bacteria que tuvo la capacidad de inflamar en una forma muy importante la parte de adentro de la vejiga, al punto de ponerla tan roja, que solo el hecho de extender la vejiga la pone a sangrar. Como cuando tiene uno una piel muy tilinte, la jalan un poquito más y la pusieron a sangrar. Entonces uno puede tener este tipo de manifestaciones, sangrado en la orina, pero si ya le dieron tratamiento con antibióticos, si ella desde el punto de vista clínico está en buenas condiciones, no hay necesidad de que tenga ningún control ulterior con ningún médico, tampoco especialista, pero si esto repite, entonces ahí sí la invitaría para que fuera a consultar con un médico. Me llama mucho la atención, doctor, que usted ha sido muy recurrente en un paciente diabético que presenta una infección en los riñones. ¿Por qué? Porque aquí la complicación podría ser mayor. El peor enemigo nuestro, yo pienso, obviamente, siempre pensamos en el inmunocomprometido. Y el inmunocomprometido, el primero que se pone en la lista es el diabético. El segundo que se pone en la lista es el gordito. El tercero es la edad. O sea, hay manifestaciones de infecciones urinarias altas, de riñones, por ejemplo, en pacientes adultos mayores, que la única manifestación de ellos, sin molestias urinarias absolutas, la única molestia de ellos es sentirse maluquitos, como cuando uno le va a entrar la gripe, que se siente así como acalentaradillo, pero no tiene fiebre de 40, que es lo que comúnmente uno ve en una pielonefritis, fiebre de 40 con un tipo que titirita, que brinca en la cama. O sea, esa es la manifestación de una pielonefritis. Y esto no, me siento maluco. Y esos pacientes se desorientan, comienzan a ver los azulitos o a desconocer a las personas o deambular y lo que usted quiera. Usted le hace un examen de orina, comprueba que tiene una infección urinaria, les das tratamiento para la infección y todo vuelve a la normalidad. De ese tipo. Entonces son gente que no hacen manifestaciones clásicas. El diabético puede tener una infección urinaria severa y no tener manifestaciones clínicas. Entonces a veces nos perdemos en el encontrar la razón de por qué el paciente tiene el problema y podemos confundirlo y decir que el abuelito está cansado o que dele, pastillas para vitaminas y ese tipo de cosas, y se nos olvida que existe este riesgo de detrás. Nenita Moya dice, yo tomo bastante agua, pero cuando orino desecho muy poca cantidad y además siente ardor. ¿Podría ser esto un síntoma de infección en los riñones? Pregunta. Riñones no, volvemos a lo mismo. O sea, si yo tengo una manifestación baja, digamos el ardor que refiere la televidente, entonces yo lo que voy a pensar es en la vejiga, porque la vejiga es la que me da esa manifestación. Al inflamarse la parte de abajo, eso es como va a traducir, digamos, su llanto. La vejiga llora a través de que me arde y me da por orinar seguido. El riñón llora a través de la fiebre y los escalofríos y el dolor lumbar. ¿Ok? Entonces, en una paciente como esta, si ella dice que toma mucha agua, esto es una de las cosas que siempre le digo a los pacientes, que la problemática es cuánto es mucha agua. Porque, por ejemplo, si yo me tomo un vaso de agua aquí con aire acondicionado, pues orino 2. Pero si me tiro 3 galones pintando el techo en orotina, pues, no voy a orinar ni medio vaso. Entonces hay una correlación básica en el momento en el que yo realmente estoy tomando agua, porque eso traduce producción de orina. Si yo tomo agua y no orino, pero no estoy hinchado, no piense que esté malo en los riñones, porque no tiene por qué tener nada malo en los riñones.
los riñones quiere decir que están logrando una homeostasia. Pero la cantidad de agua, que tal vez subjetivamente para mí es mucha, tal vez no sea tanta por el ambiente o el entorno donde estoy. Muy interesante eso. Viviana Rodríguez dice, ve el caso de ella, qué interesante, doctor. ¿A qué se debe que yo me hago exámenes de orina rutinarios y siempre dice ella que sale con infección en los riñones? Pero resulta que no tiene ningún síntoma. Okay. ¿Es posible eso, doctor? Claro, ¿Sí? claro. Hay una condición en urología que se llama persistencia bacteriana. Y es esto. O sea, usted le hace un examen a un paciente y siempre sale con una infección. No infección, digamos que aparece con leucocitos. Los leucocitos son los glóbulos blancos y aparecen cuando hay infección. Es pus, en otras palabras. ¿Ok? Entonces, pero cuando usted tiene una condición como esta, al igual que ocurre, por ejemplo, en la presencia de sangre en la orina, hay veces que, doctor, yo siempre salgo con sangre oculta en la orina. Usted sale con sangre oculta y repite aquello. Yo lo mínimo que puedo hacer por usted es estudiarla. Y estudiarla es llevar los exámenes hasta el punto que sea necesario para que yo, como urólogo o el médico que la ve, esté completamente seguro que, por ejemplo, que el que tiene problemas de presencia de sangre oculta en la orina no sea un cáncer. Y yo, a través de buscarle la presencia de leucocitos, estar seguro de que no tenga una piedra en el riñón, una malformación en el drenaje del riñón, un divertículo en la vejiga, algo que me diga a mí, mira, esta es la razón de por qué tenés eso. Y aún si encuentro una razón, si clínicamente el paciente no tiene ningún problema, yo no lo trato, lo observo, porque no voy a lograr nada. Ejemplo, la mujer con un cistocele, obesa, de 56 años, posmenopáusica, que siempre sale con una orina alterada. La orina residual, como le puede ocurrir al paciente de 65 años con crecimiento prostático y orina residual. No tiene ninguna molestia, le hago un examen de orina, siempre va a haber leucocitos, porque como yo digo a la gente, eso es como pretender que la taza del excusado, por más que le ponga yo todos los olores y cosas raras y menjurjes, ¿sí? Eso puede parecer brillante, divino, el agua transparente, pero si yo le hago un cultivo a eso, siempre va a salir positivo. Igual ocurre en la vejiga. Si hay agüita estancada ahí, comúnmente vas a tener eso. Pero si yo no tengo procesos infecciosos, no lo hago. A diferencia, repitamos eso, que sea embarazo. En un embarazo, ahí no. Ahí no hay persistencia bacteriana. En un embarazo, aunque sea asintomático, es mejor tratar a la paciente. Doctor, hablemos de tratamientos, que me parece a mí que es oportuno aquí en la entrevista también. ¿Siempre va a ser necesario el uso de antibióticos para luchar contra una infección de riñones? Ah, sí, siempre. No hay ninguna otra vía más. Por eso es que insistimos hoy en día en el uso racional de los antibióticos. Cada vez hablamos más de las superbacterias. Cada vez vemos cultivos de orina que son más difíciles porque antes teníamos, con un mal modo se mataba la bacteria así. Y ahora ya no, ¿verdad? Ahora salen con cuchillo, Rambo y AK-47. Estas son las superbacterias que usted está hablando. Exactamente. Y ahí es donde comenzamos a tener problemas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tratar las infecciones urinarias triviales, la cistitis y ese tipo de cosas de una manera adecuada, no trivialmente, sino adecuado, porque hay cistitis a repetición que ameritan tratamientos fuertes, ¿sí? Pero yo no voy a ir con una bazuca a tratarle una cistitis de luna de miel a una mujer que tiene ardor y dolor para orinar. O sea, sana culito y muchas veces con solo agua se va. Pero comenzamos a utilizar una serie de antibióticos y tratamientos muy potentes para tratar cosas triviales y después nos vamos a quedar sin qué darle, con qué ladrillazo meterle a la bacteria, cuando lo que me está es produciendo un proceso inflamatorio del riñón. Y como lo dijimos, si el 25% de la sangre que late en el corazón pasa por el riñón, imagínense que toda esa infección de una vez se va a darle la vuelta a todo el cuerpo. Entonces el riesgo de que las infecciones renales produzcan cuadros sistémicos, o sea, septicemia, son muy altas y por esa razón es muy importante tratarlas y tratarlas adecuadamente. ¿Es usual que los pacientes hayan desarrollado estas superbacterias, doctor, precisamente por malos tratamientos o por malos antibióticos? Claro, las bacterias, si usted tiene un medio ambiente, ellas son muy inteligentes, son capaces, increíbles. Inventan de todo, uno se queda pensando cómo lo logran. Pero justamente es eso, ¿verdad? Una paciente que se le da un tratamiento inadecuado y se le repite un tratamiento inadecuado, se queda, ¿cómo se llama?, medio controladita porque su aparato inmunológico está logrando, por ejemplo, poner a raya la bacteria, no la quita, pero tampoco la vence. Ese es el caldo de cultivo perfecto para desarrollar problemas de infecciones urinarias, ¿cómo se llama?, que terminan, ¿cómo se llama?, siendo producidas por bacterias difíciles de erradicar. Doctor, leía, y no sé, de esto fijo usted sabe mucho más de lo que yo le voy a plantear, pero que había mucha gente que utilizaba bicarbonato,
agua de coco, vinagre de manzana, incluso para poder combatir una infección en los riñones. Y lo planteo porque ocurre y porque me parece que la forma más adecuada es que un profesional en la materia nos diga si esto es correcto, si ayuda en algo, combatir una infección en los riñones. Las abuelitas no fallaban, ¿sí? Obviamente, de alguna vez pensamos como que ya lo que se usó mucho tiempo ya se dejó de usar. No, todo tiene un racional. Quizá lo importante siempre es decirle a la persona, ¿usted cree en sobar? Y la gente me vacila a mí porque yo le digo que sí. ¿Por qué? Porque a mí me curó una señora en Upala, después de estar 5 días que no sabía qué hacer, me sobó y se me compuso, ¿sí? Entonces yo lo que le digo a la gente, vea, no vayan con ningún chambón. ¿Cuál es el racional? A veces no lo entiendo, pero a veces lo que ocurre es que, por ejemplo, con estas medidas que mencionaste vos, todas tienen un racional. ¿Por qué bicarbonato? Alcalinizar la orina. ¿Qué logró con eso? Mejorar la capacidad o disminuir la capacidad de la bacteria de multiplicarse. Tomar agua, cualquiera que fuera, agua de coco, lo que sea, ¿qué hace? Aumenta la concentración de agua aquí, disminuye la concentración de bacterias. Ellas necesitan llegar a una cantidad particular para poder inflamar o infectar, por así decirlo, las paredes de la vejiga. Y si yo estoy lave, no la dejo llegar a ese nivel. Entonces, todos estos mecanismos, claro que tienen una oportunidad y un racional de por qué ser usados. Sí, doctor, cerremos la entrevista hablando sobre formas de prevenir una infección en los riñones. Usted mencionaba el consumo de agua. Consumo de agua, fundamental. Ok. Entonces, ¿qué es mantenerse bien hidratado? Es no tener sed. Hay una polémica para mí enorme y eso usted lo discute. Es como el tema aquel de que si hay que limpiarse de adelante para atrás o de atrás para adelante o apambichado de medio lado. Yo no creo que eso tenga nada que ver. Los fluidos normales, en el caso de las mujeres, producto digamos, de la sudoración normal en la entrepierna, tanto en nosotros los hombres como en ellas, pero en ellas en particular, porque bueno, por lo menos uno tiene una uretra más larga, la mujer no. La mujer rápidamente esas bacterias llegan al cuellito del caño de la orina y pasan. Entonces, tomar agua, solo tomar agua, va a implicar un riñón bien hidratado, con un buen flujo urinario, que tiene una buena cantidad de agua para hacer su proceso de lavado. Pero hermano, si usted se va a sentar a lavar el carro, y lo que tiene es medio balde y ahí tiene que sacar el jabón y después pasarle para limpiarle y quitarle el jabón, pues tiene muy poquito y hay que rendirlo. Y lo más probable es que el carrito le va a quedar mal limpiado. Pero si usted tiene una manguera, ¿sí? Y aparte de que tiene agua que le sobra porque metió al río el carro si le da la gana y lo lava, el carro desde ese punto de vista tuvo tanta agua que logró limpiarlo bien. Ese es el principio del agua. Y probablemente eso quizás sea el mensaje que siempre hacemos. Disminuye el riesgo de infecciones, disminuye el riesgo de piedras, mejora la funcionabilidad del riñón. El agua es fuente de vida, sin lugar a dudas, ¿verdad? Y bastante claro lo que usted explica. Doña Marta Morales nos acaba de enviar un video, doctor. Ella está allá en Paso Canoas. Doña Marta, buenos días. Ya, doctor, le hablo de aquí de Paso Canoas, soy Marta Morales, para hacer la pregunta si los riñones, cuando uno tiene infección en los riñones, las piernas se hinchan. Muchas gracias y buen día. Gracias a usted, doña Marta. ¿La escuchó, doctor? Sí, claro. Sí. Que si cuando uno está malo de los riñones, las piernas se hinchan. Normalmente sí. O sea, mal en el sentido que hablamos, ¿verdad? El mal es, si yo tengo inflamación de pies o las piernas, obviamente hay un trastorno en el manejo del agua dentro del cuerpo, que puede ser de riñones, pueden ser venas, pueden ser una serie de condiciones. Eso no se puede dejar. Ahora, si yo tengo edemas en las piernas y después de eso me hago un examen de sangre, la creatinina la encuentro elevada y además de eso encuentro un paciente anémico, pues agua pasa por mi aguacate de mi corazón, que es el aguacate, probablemente tenga una insuficiencia renal. Pero si yo hago una función renal es totalmente normal, un examen de orina totalmente normal. Pero la señora tiene pies hinchados. Entonces, miren, vaya al vascular periférico, vaya para acá o vaya para allá para poder hacer eso. Por eso, siempre lo importante y más en clínica es de qué se queja el paciente y qué averiguo yo. ¿Dónde le duele? ¿Cómo le duele? ¿Qué lo aumenta? ¿Qué lo disminuye? ¿Cómo le comenzó? ¿Desde cuándo lo tiene? Toda esa serie de cosas es lo que nos ayudan a hacer un diagnóstico. Don José, muchas gracias. Amén, a ti, amor. Gracias, doctor. Gracias. Qué gusto tenerlo aquí en la casa siempre. El doctor José Ardón, 2246-3390. Yo sé que usted estaba esperando este número telefónico, 2246-3390, para que consulte de esto y otros temas que el doctor maneja. Recuerde además que esta entrevista dentro de un rato será colgada en el Facebook de Buen Día y también más tarde en teletica.com. Doctor, muchas gracias. Feliz semana.